Hola a todo el mundo. Vamos a ver el contenido de esta maqueta de dragón del Panzer I Ausf. Vamos a ver. Bueno, las instrucciones y las grapas. Vamos a ver. Vamos a ver detalladamente cada parte del vehículo. Vamos a comenzar con las instrucciones. Bueno, vemos que vienen en japonés, no vienen en inglés. Y vemos aquí las grapas. Estas partes que están en gris parece que no se van a usar. Debe de ser esa indicación, pero bueno, está en japonés, como digo. Bueno, la primera parte comenzamos con la barcaza, montando, esto debe ser fotograbado, partes de los guardabarros. Esto es de la parte trasera de la barcaza. Luego continuamos con las ruedas, el sistema de ballestas. Ya montamos las ruedas con la suspensión, aletines y también la parte frontal del glacis. Para continuar, bueno, poniendo algunas piezas, luego ya la plancha trasera, la parte trasera, el tubo de escape, el silencioso, que tiene una rejilla en fotograbado. Y aquí parece que ya comenzamos con la parte interior. Sí, la caja de cambios, la transmisión, el compartimento de la tripulación y ya lo metemos en la barcaza. Aquí pasamos a la parte superior del carro. Lo mismo, la parte superior, ya con trampillas, algún tablero de mandos, bueno, debe de ser esto, el tablero de los relojes. Esta parte es ya la cubierta del motor. Bueno, seguimos con... parecen cargadores de las ametralladoras. Ya pondríamos lo que es la parte superior. Claro, habrá que pintarlo todo antes de cerrarlo. Por aquí tenemos faros, extintor, gato, cizallas. Aquí la posición en las que van puestos. Ya comenzamos con la torreta. La escotilla principal. Bueno, trampillas, en fin, veremos a ver todos esos mandos para las trampillas. Aquí tenemos el mantelete de las ametralladoras. Supongo que sean MG-13, supongo, pero no estoy seguro, no lo sé. Bueno, aquí terminamos el montaje de las ametralladoras. Y aquí ya terminamos la torreta con el asiento y por último las cadenas. Bueno, y aquí vemos las decoraciones. No os puedo indicar de qué frente son porque está en japonés, lo vamos a decir por los años. 1940. O bien es Francia o Países Bajos. Estas dos primeras decoraciones. Luego, esta de 39 y con una cruz blanca es de Polonia. Esta de 1940 estaremos en lo mismo. Francia o Países Bajos. 1941 Rusia. Tiene que ser de la Operación Barbarroja. Y otra vez Países Bajos o Francia. Y aquí no podemos saber qué dice porque está en japonés.
Estos son los colores. Este es Tamiya. Este no sé si será Gunce, Mastercolor, en fin, no estoy seguro. Y bueno, las instrucciones están vistas para sentencia. Vamos a continuar ahora viendo ya el contenido de las grapas. Aquí tenemos la barcaza. Se ve claramente el antideslizante, este enrejado. También tenemos aquí los bujes de los rodillos de retorno. Esto sería para la rueda de transmisión, sistemas de suspensión. Y bueno, tiene un buen detallado. La parte baja. Y bueno, se ve bastante bien, la verdad. Aquí tenemos la grapa A, que viene con el tubo de escape. Esto es para la parte de atrás, estas piezas. La parte frontal del glacis. Esto es de la cubierta trasera del motor. Parecen amortiguadores. Bueno, aquí una palanca, un extintor. Estas piezas parecen ganchos de elevación. Bueno, faro, pala, la cubierta trasera, la parte superior de la barcaza. Este sería el puesto del conductor y la trampilla. Bueno, ahí parece el tubo del aire. Herramientas. Aquí tenemos las grapas B, D y E. Esto parecen faros, los soportes de los faros, aletines de los guardabarros, herramientas, el gato. Este debe de ser el buje de la rueda tensora, el taco para el gato, una plancha trasera. Esto parecen tomas de la ventilación del motor. En fin, trampillas. Esto parecen lanzahumos, pero no estoy seguro. Otra plancha, más trampilla. Bueno, esto no sé lo que será. Estas barras parecen de la transmisión, pero no estoy seguro. La grapa C. Esto parece la antena. Esto parece un asiento, pero no lo es. No sé qué será. No creo que sea un asiento, por lo menos para esta versión. Esto es el lateral de la trampilla del conductor. La trampilla y mirilla del conductor. Esto otro mantelete para las ametralladoras. La escotilla del conductor. Estas parecen escotillas también, o tapas de alguna zona de la parte trasera quizás. Un anillo de torre. Y la chapa donde va la torreta. Y aquí tenemos dos torretas. Esta ya viene con estas trampillas y con la tornillería o remaches. Y parece que la soldadura está más lograda aquí que en esta otra, que viene para poner las trampillas. Habrá que ver bien las instrucciones, porque hemos visto que hay mucho despiece y mucho sobra aquí. Entonces habrá que verlo con detenimiento y no equivocarse. Aquí tenemos la grapa F.
cañones de ametralladora, lo que parece otra vez la antena, esta otra pieza que vimos en la grapa anterior, trampillas, otra trampilla, la escotilla del comandante, el mantelete, trampillas, otra parte frontal del conductor, la lateral del conductor, en fin, esta no sé. Claro, va a ser para hay una parte superior que viene completa y otra que va a ser para montar, pero será para diferentes versiones. Aquí vemos una base de torreta diferente con el anclaje que sería para esta base, la grapa G. Estos son partes del compartimento interior. Esto es para la transmisión de la rueda tractora. Esto parece cajas de munición. En fin, eso parece una toma de aire. No creo que sea ningún sistema de vadeo, no creo. Esto no sé qué será, parece un respaldo. Otra trampilla, más partes del interior, los mandos de conducción, grapa H, con otra cubierta superior. Y aquí tenemos lo mismo que antes. La trampilla del conductor, la parte delantera del conductor, otra chapa, perdón, chapa no, otra tapa de motor, más trampillas, algún cajón, lo que parece otra antena. Esto parece embujes de la suspensión y otras trampillas de ventilación parecen. La grapa J, aquí vemos cargadores, las culatas, algún mamparo, un respaldo de asiento. No, eso es el asiento y esto el respaldo. Bueno, más piezas por aquí que no sé exactamente qué serán porque son cajones. Aquí, bueno, esto parecen armamento, o sea, munición, pero no estoy seguro. Claro, como será para diferentes versiones lo que han metido en la caja, pues sobrará mucho. La grapa acá, con un mamparo interior otra vez, la zona del suelo, un tubo de escape, un MP40, proyectiles. Bueno, pero esto no se va a usar. Cajas de munición, de proyectiles. Esta chapa que no sé qué será, unas trampillas parecen. Y viene otra parte de la caja. Con un mantelete de las ametralladoras, parecen faros, ganchos, otra parte baja, en fin, un mamparo de nuevo, otra base para la torreta, trampilla. De estas grapas hay dos, una es la L y otra la J. En una tenemos las ballestas de suspensión. Estas arandelas deben de ser para los bujes de la suspensión, para el interior. Los rodillos de retorno. Aro parece de una de las ruedas y puede que sea de la tensora. Aquí tenemos la tractora, las ruedas, aquí hay un proyectil también y aquí suspensión, dos amortiguadores. Aquí tenemos los transparentes, viene marcada con la K como
unas grapas anteriores y con W. Bueno, vemos trampillas, las palancas de las trampillas, faros, más trampillas. Ahora hay que verlo con detenimiento. Palancas, faro, más trampillas y más palancas. Aquí tenemos los fotograbados. Estos son los arillos de las ruedas. Esta es la rejilla protectora del silencioso del tubo de escape. Una rejilla que será de ventilación de la cubierta del motor. Eso parecen cadenas. Y bueno, luego hay unas piececitas más pequeñas que no sé lo que serán. Esto parecen listones para los guardabarros, como vemos en las instrucciones. Más piezas pequeñas. Y el cable, para el cable de arrastre. Aunque la verdad parece pequeño. Aquí tenemos las orugas, que parece que van a dar mucho trabajo por su pequeño tamaño y fragilidad. Vemos que realmente son minúsculas. Yo creo que es la parte que más trabajo va a dar de montar el carro. Veremos cómo será. La mayor dificultad que veo en esto, por su fragilidad, va a ser preparar el sistema de rodaje para sacarlo tipo cassette para la pintura. Pero bueno, eso yo creo que vamos a tener que montarlo y pintar montado todo. Lo veremos según se monte. Y para terminar, las calcomanías. Como bien podemos deducir de las instrucciones en japonés, serán para Francia, Polonia, Países Bajos y Rusia. Bueno, estas cruces blancas, si no me confundo, son de Polonia. Veremos a ver cómo nos informamos. Bien. Pues hasta aquí este primer unboxing del canal, que será también el primer montaje del canal, un tutorial de cómo se monta de principio a fin una maqueta, principalmente para gente novel. Ya los expertos esto ya no les va a enseñar nada, o eso creo. Recordaros antes de despedirme, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Si creéis que el canal es de vuestro interés, os suscribís. Y si queréis tener noticias del canal, pues activáis las notificaciones. Me despido ya, hasta el próximo vídeo, que será muy pronto. Adiós a todo el mundo.